El Señor les bendiga. El tema de hoy se llama vida nueva. Eh, en la palabra de Dios nos enseña la palabra de Dios que cuando nosotros llegamos a este camino, al Señor Jesucristo, eh, deberíamos de tener una vida nueva. Y digo deberíamos porque muchas personas que se consideran ser cristianas, incluso pueden llevar muchos años en el cristianismo, pero todavía no tienen una vida nueva. ¿Y a qué se deberá? Si muchas veces leemos la misma palabra, se nos habla que tenemos un Padre, que tenemos un Salvador, que es el Señor Jesucristo, y que tenemos un Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué pasará? ¿Por qué todavía ellos no tienen esa vida nueva? No sé si tú tengas ya una vida nueva, solo tú lo sabes y Dios. Eh, En la Biblia, la vida nueva se refiere a la transformación de la naturaleza de una persona por el Espíritu de Dios y a la adopción de una nueva identidad. Este proceso se conoce como nacer de nuevo o regeneración, ¿sí? Que en este caso, bueno, pues el nacer de nuevo nos habla lo que es en el bautizo, ¿sí? Cuando nos bautizamos. Pero igual, insisto, puede haber muchas personas que ya se bautizaron pero no tienen una vida nueva, porque no nacieron de nuevo, porque solo se mojaron, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber eso? Pues cuando realmente tu vida cambió. Pero si tu vida sigue siendo igual, nada más la diferencia es que ahora nos decimos ser cristianos, pues no estamos teniendo una vida nueva. ¿La vida nueva qué implica? Una relación restaurada con Dios. Porque cuando llegamos a este camino, pues estábamos separados los que estábamos en el mundo. Estábamos separados de Dios por causa de qué? Del pecado. Una nueva naturaleza, nuevos deseos, una mente renovada, un nuevo propósito y la esperanza de vida eterna. ¿Sí? Eso es lo que implica una vida nueva. De todos estos puntos que leí, ¿cuáles estás aplicando en tu vida? ¿Sí? Vamos a ir viendo punto por punto. Una nueva relación restaurada con Dios, una relación restaurada con Dios. Vamos a ir a la escritura, a segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Ahora que estamos en ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Entonces, eh, una relación restaurada con Dios es lo que debemos tener nosotros. Dice, ahora estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación, ¿sí? ¿Realmente en tu vida las cosas viejas pasaron o todavía están pasando? O la vida que estabas llevando anteriormente de pecado, la sigues haciendo, o tal vez, incluso, tal vez antes de convertirte a Cristo no pecabas, pero a lo mejor ahora ya, ¿sí? Entonces, no hay una vida nueva. Mm, algo está pasando. Y si nosotros no estamos llevando una vida nueva en Cristo,
inmediatamente empieza a haber una separación entre Cristo y nosotros, ¿sí? Por mucho que oremos, por mucho que nos congreguemos, por mucho que leamos la Biblia, si estamos desobedeciendo, estamos separados de Cristo, ¿sí? Dice Dios, ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, ¿ok? O sea, ya nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros todavía queremos traer esos pecados a nuestra vida presente? Una cosa es que lo usemos como testimonio y otra cosa es que a lo mejor alguien la utilice como una arma para atacarnos y que realmente no surtiría efecto, porque aunque alguien te quiera recordar tu pasado, simplemente le vas a decir, el Señor ya me perdonó, ¿sí? Y no porque ahora nos queramos hacer los santos y que nunca pecamos. Claro, ¿sí? Si lo hicimos y nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón al Señor, Él ya nos perdonó. Por eso dice que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero si las cosas viejas pasaron, ¿por qué muchas veces queremos seguir teniendo en el presente cosas de nuestra vida pasada? Cada uno de nosotros sabe cuáles eran. O sea, hay muchas cosas que todavía podemos estar haciendo y que nos justificamos, ¿sí? Pero sabemos que todo siempre va a salir a la luz y ante el Señor no hay nada oculto. Amén. Una nueva naturaleza. Vamos a ver cómo debería de ser para nosotros una nueva naturaleza. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir así como Cristo sufrió. Mientras estuvo aquí en la tierra, si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y se dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Por eso, mucho tiempo, por mucho tiempo, ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para eso anunció Cristo la buena noticia a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. ¿Sí? Entonces, cómo sufres como lo hizo el Señor Jesucristo? ¿Cómo es que lo sufres tú? Si me dices, bueno, es que yo sufro teniendo problemas en mi hogar, pues eso no sufrió el Señor Jesucristo. O bueno, tus hermanos lo rechazaban y eso, pero no sería relevante. Eh, ¿Qué podrías decir? Es que yo sufro una enfermedad. Pues si tú buscas en la Biblia no habla de alguna enfermedad que haya tenido el Señor Jesucristo. Entonces tampoco sería relevante, ¿sí? Es que yo sufro persecución por ser cristiano. Ah, entonces sí, ahí sería un padecimiento. Sería algo que el Señor Jesucristo padeció, persecución, ¿no? Es que yo soy atacado por seguir al Señor Jesucristo. Ok, también, ¿sí? Dice, si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban y participaban de fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. ¿Ok? Entonces, dice aquí la escritura con esta traducción que por mucho tiempo nosotros vivimos haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Dice que teníamos vicios, malos deseos, se emborrachaban
Pausa. Hay muchos cristianos que todavía se emborrachan. Participan de fiestas escandalosas. Hay muchos cristianos que todavía participan de fiestas escandalosas. Entonces, ¿aquí qué pasará? ¿Realmente eh, tienen una nueva naturaleza? ¿O sigue siendo su misma naturaleza pecaminosa? ¿Sí? Y muchos cristianos, ¿cómo se justifican? Diciendo, bueno, es que yo tomo, pero no me emborracho, ¿no? Yo voy a fiestas escandalosas o donde se mueven muchas cosas, pero no participo, ¿no? No bailo, ¿no? Pero tienen la música por dentro, ¿verdad? Hasta el piecito, están ahí, pero no bailan, no se paran a bailar, pero tienen el deseo de hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedes evitar todo eso? Mejor no vayas. O sea, no porque no vayas a una fiesta, pero si ves que no vas a poder controlar tu vida pasada, ¿para qué vas? ¿No? Eh, dice, y lo más terrible de todos, todos adoraban ídolos. Todos los cristianos, a lo mejor que les preguntes, van a decir, es que yo ya no adoro ídolos, ¿no? Pero su ídolo es el esposo, su ídolo es la esposa, sus ídolos son sus hijos, su ídolo es el dinero, es el trabajo. Tienen ídolos, solo que no lo quieren aceptar. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta que alguien así es tu ídolo? Porque está antes que Dios. Sencillo, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos llevando nuestra vida como el Señor quiere? ¿O estamos llevando nuestra vida como cristiano común? ¿O estamos imitando al cristiano común? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Cómo realmente estamos llevando nuestras vidas? Y eso cada uno de nosotros lo sabe, ¿sí? O sea, no necesitas decir, ay, es que a lo mejor ya le vinieron a platicar, que yo tomo, que yo bailo, que yo... No, o sea, la palabra de Dios es para todos, ¿sí? Y si algo estamos haciendo que sabemos que está mal, ¿qué va a pasar? ¿Podemos llevar una vida de cristiano falsa y ante todos ser un ejemplo a seguir? Pero la realidad es que al final se va a ver cuando venga el Señor Jesucristo. Y entonces veamos para qué lado vamos a ir. Si nos va a considerar ovejas o cabritos, ¿sí? Como una vez escuchaba una palabra que decían, ahí se verá, ¿no? Pero la palabra de Dios no, nos invita a que si estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, lo dejemos de hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos contrario a lo que Dios nos enseña va a traer una consecuencia. Todo, aún lo más mínimo, ¿sí? Eh, para tener una vida nueva también tenemos que, les leí, nuevos deseos. Vamos a Colosenses, capítulo 2 versículos del 6 al 10. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Y den siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus, que tiene poder y autoridad. A ustedes no les falta nada.
pues están unidos a Cristo. Entonces, si tú has aceptado al Señor Jesucristo como tu dueño y tu Señor, dice aquí que debemos vivir como a Él le agrada. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, muchas veces estamos viviendo una vida cristiana como a Él no le agrada. ¿Sí? A veces todavía guardamos rencor, a veces todavía no hemos perdonado de corazón realmente porque vivimos en el pasado. Los recuerdos posiblemente te atormentan, ¿sí? Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Realmente le entregaste todo al Señor Jesús? ¿Realmente perdonaste o pediste perdón de corazón? ¿Realmente lo has hecho? Dice, tal como les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. A ver, entonces, puede haber personas que predican la palabra de Dios, pero realmente te están desvirtuando del camino, te están sacando del camino o te están manipulando para que dejes de creer en la verdad. Sí podrá haber, sí lo hay. Por eso está escrito, para que estemos alerta. ¿Sí? Eh, yo no critico a las personas que se meten a aprender sobre los judíos o que quieren aprender hebreo. Pero si no tienes precaución, cuando te das cuenta ya después dices, es que ahora voy a ser judío. Una vez me decía una persona, es que ya me convertí al judaísmo. Le digo, entonces ahora ya vas a ser judío. Sí. Le digo, ¿y de qué tribu eres? Porque hay 12 tribus. ¿De cuál desciendes? En realidad podrán ser judíos. Tal vez de nombre, pero no de genealogía. Y la palabra de Dios dice que no debemos judaizar. Escrito está. Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Él se convirtió a Cristo y dejó todo atrás. Siguió siendo judío, sí, porque él sí era judío, ¿sí? Pero dejó todas esas enseñanzas. Entonces, ¿por qué en el cristianismo común muchos se convierten al judaísmo y lo que es peor, dejan de creer en Jesucristo? Ya no es su Señor y su Salvador, ya es solo un profeta que murió y ya, murió. Digo, entonces, ¿dónde quedó todo lo que sabían? Ya ni siquiera leen el Nuevo Testamento. Toda su enseñanza la basan en el Antiguo. Y les dicen, bueno, si quieres leer el Nuevo, pero mejor básate en el Antiguo. O sea que ya no quieren vivir bajo la gracia, sino bajo la ley. Pero muchos de ellos siguen pecando porque no los han apedreado. Digo, si se están basando bajo el Antiguo Testamento, pues que se aplique todo, ¿no? No solo lo que les conviene. Entonces, pero este no es el tema. El punto es ese, ¿sí? ¿Realmente estás siguiendo una vida como cristiano, como Cristo? ¿Sí? Dice, esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Entonces, los espíritus poderosos del mal, obviamente, ¿podrán engañar a las personas? Claro, ellos se saben la palabra, ellos se saben la Biblia. Una persona te puede estar engañando con la palabra. O sea, no porque la palabra sea mentira, sí, pero te puede manipular para que caigas. Ejemplo, por poner un ejemplo, hay personas que hasta hoy predican a David como el que puedes tener más de una mujer.
Y sí lo hay, ¿eh? Hay sectas y aún algunos pseudocristianos que lo hacen. Y su excusa es decir, si tienes la economía para mantenerlas, las puedes tener, siendo que es mentira. Ahí es donde te das cuenta cómo esos espíritus poderosos del mundo están manipulando a muchas personas. Y tenemos que tener cuidado. Cristo es completamente igual a Dios. Reina sobre todos los espíritus y tiene poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Entonces, ¿realmente qué te falta? Si estás unido a Cristo, ¿no? No sé qué situación estés pasando, hayas pasando. Tal vez alguien me puede decir, bueno, pues es que yo sufrí una separación. Ok, pues fue algo que Dios permitió, pero realmente lo tienes a Él, lo tienes todo, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Si realmente nosotros estamos aprendiendo a amar a Dios por sobre todas las cosas, deberíamos estar satisfechos que tener al Señor en nuestras vidas es tenerlo todo, ¿sí? Si tú le das el primer lugar a Dios, si tú amas a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y nos esforzamos por imitar al Señor Jesucristo, dejamos de practicar el pecado, dejamos de hacer lo malo, ¿sí? Todo lo demás que necesitamos Él nos los va a añadir. O sea, no te digo que esté mal hacer una familia o hacer una familia nueva, si en el caso de alguien que tuvo separación, ¿sí? Pero todo hay que ponerlo en manos de Dios. Todo lo que hagas, cualquier paso que des, pregúntale al Señor si lo puedes hacer, ¿sí? Una mente renovada. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlo como prisionero en un desfile victorioso. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, y porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a lo que en estas fechas muchos cristianos celebraron, ¿no? Y digo muchos porque pues es la realidad. Muchos cristianos celebraron Navidad, ¿sí? Pero a pesar de que saben la verdad, de que saben que no es bíblico, ¿sí? Dice, dice aquí, todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir y lo real y verdadero que es Cristo. Dice, desde aquí, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué muchos cristianos celebran la Navidad? Porque mi familia me va a criticar, ¿no? Que si no hago los rituales que ellos hacen, es que voy, pero no celebro, no beso al muñequito, ¿no? O sea, una cosa es que a lo mejor te hayas reunido con tu familia para compartir los alimentos, no sé, darle gracias a Dios, y otra cosa es que te hayas reunido para hacer la celebración, ¿no? No sé si ese día es cuando se comen las uvas, oriéntenme porque lo ignoro, no sé. Bueno, se comen las uvas el 31. Híjole, yo me las comí apenas, entonces ya me adelanté. Y yo no me comí 12, me comí como 24, entonces me pasé. Pero bueno, ¿cuál es el punto? O sea, de las tradiciones, de lo que muchas veces tú vas a participar. ¿Lo haces para agradarle a la gente? ¿Para quedar bien con ellos?
¿O para qué lo haces? ¿Para que no te critiquen? ¿Qué te importa que te critiquen? ¿Sí? ¿Realmente a quién queremos agradar? ¿A Dios o al mundo? ¿Sí? Así que nadie los condene, no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Realmente, el Señor Jesús puede darnos todo lo que necesitamos. Y tú me puedes decir, entonces, ¿por qué no me ha dado esto? Porque no lo necesitas. O todavía no es el tiempo. ¿Ok? Pero a veces queremos ayudar a Dios, ¿no? En la consejería que doy para parejas y matrimonios, muchos de ellos se casaron o unieron su vida a alguien que no venía de Dios, pero se aferraron. ¿Qué decían? Es que se me va el tren, ¿no? Es mi último avión. Pues no era. ¿Por qué no esperaron al que verdaderamente era o a la que verdaderamente era? Porque no supieron esperar. La presión social. Oye, ¿y tú cuándo te casas? Ya te estás quedando, ¿no? Incluso si te vas a la palabra, el apóstol Pablo dice, y si se pueden quedar solos, mejor, ¿no? Pero hay quienes no se quieren quedar solos. Ok, esperen en Cristo. Esperen a que el Señor les diga a quién. Un nuevo propósito. Romanos 6 del 15 al 23. Un nuevo propósito. Alguien podría decir que, como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible, lo que les decía hace un rato, ¿sí? Hay quienes dicen, es que lo que Dios dio ya no me lo va a quitar. Así les enseñaron para que se justifiquen de que siguen llevando una vida de pecado. Cuando Dios había decidido destruir Nínive, ¿cambió de planes o lo destruyó? A ver, alguien que haya leído esa porción. Cambió de planes. ¿Y por qué cambió de planes? Porque se arrepintieron. Y a la inversa, si alguien se arrepintió y quiere seguir llevando una vida de pecado, Dios podrá cambiar de planes. Si no, no diría, ciertamente el alma que pecare, morirá. Porque la paga del pecado es muerte. No diría eso. Diría, obviamente no estoy cambiando la palabra, ¿eh? Pero diría entonces, para los que no son cristianos, si pecan, morirán. Pero para los que son cristianos, si pecan, se arrepienten y ya no morirán. No con eso estoy diciendo que si has cometido un pecado y le pides perdón a Dios, no te pueda perdonar. Pero si ya no te da tiempo, si viene el Señor Jesucristo y ya no te da tiempo de pedirle perdón, el alma que pecare, ciertamente morirá. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades. Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Pero, ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. Y esto sí es bueno, pues al vivir solo para Dios, les asegura que tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna
por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, aquí está. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Aunque sea un pastor, aunque sea un profeta, aunque sea un evangelista, ¿sí? Aunque toda su vida se la haya vivido en la iglesia, si continuamos pecando, vamos a recibir como castigo la muerte eterna. Escrito está, ¿sí? Entonces, ¿por qué la mayoría de cristianos o el cristiano común, como yo les llamo, siguen pecando? Porque nadie les recuerda esto. Solo les dicen, tienes un abogado ante el Padre. Si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará. Con eso me han salido muchas personas que se la pasan pecando, ¿sí? Y por eso el personaje que, bueno, que fue de los primeros personajes que yo conocí al empezar a leer la Biblia fue Job. Por eso siempre lo traigo en la mente. Y les digo, ok, si tú eres justo, te puedes caer 70 veces. Pero justo como quién, eres como Job, cáete 80, 100. Pero si no eres más o menos como él, ni siquiera intentes tropezar, ¿sí? Y a veces decimos, es que yo estoy haciendo esto y Dios ya me perdonó. ¿Y cómo sabes? ¿Porque te lo dijo un pastor? ¿Porque te lo dijo un predicador? ¿O porque te lo dijo el Señor? ¿Cómo sabes? Es que yo soy hijo de Dios, muchos dicen. ¿Cómo sabes? Es que Dios está conmigo. ¿Cómo sabes? ¿Realmente estás llevando una vida como a Dios le agrada? No necesitas decirme que Dios está contigo, yo lo sé. Pero si estamos llevando una vida de desobediencia, de pecado, amistad con el mundo, el Señor está alejado. Porque nada impuro puede estar con algo puro. Las tinieblas dice que no pueden prevalecer en la luz. Entonces la luz, con alguien que esté pecando, con alguien que esté desobedeciendo, la luz no está con ellos. ¿Sí? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y recordar siempre, siempre, de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo? La vida eterna. Cuidémosla. Cuidemos la salvación. Es un regalo muy grande que no podemos darnos el lujo de perder. Aunque muchos les juren y les perjuren y les saquen versículos, tú puedes encontrar una persona que te va a sacar la Biblia para justificarte que estás pecando. Te puede hablar con la Biblia y no puede ser de Dios. ¿Cómo te lo sustento? Cuando Satanás trató de tentar al Señor Jesucristo, le habló con la Biblia, ¿no? Porque él se la sabe. O sea, pero ¿cuál sería el punto? ¿Vas a ocupar la Biblia para justificar el pecado? No podemos engañar al Señor. Podemos engañar a todo mundo menos al Señor. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestras mentes. Tenemos que tener también la esperanza de tener una vida eterna. Y con esto ya voy terminando. Esta porción muchos de nosotros ya la conocemos, muchos de nosotros la hemos leído, a lo mejor hay muchos que se la saben de memoria, pero muy pocos la aplican. Juan 3:16 al 21. Amén, dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Estás en la luz o estás en la oscuridad? ¿Cómo saberlo? Si estás haciendo algo que a Dios no le agrada, las tinieblas pueden empezar a nublar tu luz, a quitar la luz poco a poco. Si estás llevando una vida de pecado, completamente ya estás de nuevo en la oscuridad. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sí? Las tinieblas no pueden prevalecer en la luz. Por eso es que muchas veces yo he encontrado personas que dicen ser cristianos y cuando les empiezas a hablar con la verdad no soportan. No soportan la verdad. No soportan la palabra tal y como es, porque dice la palabra que es como una espada de doble filo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos confronta, tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Tenemos que obedecerle al Señor. ¿Sí? Entonces, debemos cuidar todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y los tres en santidad, en rectitud y apartados del mal. Sí se puede. Sí se puede caminar en santidad. Si encuentras en la Biblia personajes que lo pudieron hacer, entonces tú también y yo lo podemos hacer. Porque no, ellos no son de otro planeta o no sé, eran seres humanos igual que tú y yo. ¿Cuál sería la diferencia? La obediencia y el amor a Dios. Si todavía no amas a Dios como debes, debemos aprenderlo a hacer. ¿Sí? Amemos a Dios por sobre todo, porque el Señor está con nosotros. Él va delante de nosotros, Él pelea tus batallas. ¿Y qué crees? Él siempre las gana. Entonces, sigue adelante, que nada te haga retroceder, que nada ni nadie te haga retroceder. Pues vamos a darle gracias al Señor. Este fue el tema llamado Vida Nueva. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Pues para todos aquellos que están conectados a la distancia o que escucharán posteriormente este tema, que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones para todos. Eh, que Dios les siga concediendo los anhelos de sus corazones eh, y que la presencia de Dios jamás se aparte de ustedes. Que Dios los guarde, guarde su salida, su entrada y siempre los esté librando de todo mal. Si hay alguna persona que esté enfermo, que el Señor lo restaure, que lo levante. Algunos que estén pasando alguna prueba, alguna tribulación, que el Señor les dé la victoria. Confíen, al Señor todo es posible. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos para servirles. Eh, me despido de ustedes desde Nogales, Veracruz, México. Cristo les ama. Sigan teniendo un bendecido día y un bendecido nuevo año. Bendiciones para todos.